Bueno, ante todo, pues muchas gracias por venir. Quería, empezar básicamente agradeciendo vuestra presencia, agradecer por supuesto al Ayuntamiento y a Baketik por la oportunidad de estar aquí y lógicamente también pues a todos ustedes pues por estar, ¿no? Vamos a ver, que no estoy dominando muy bien ya. Aquí. Sí, antes de nada ilustraros brevemente lo que hacemos en Argitus. Argitus somos una asociación creada en el año 2009 y que, lo que perseguimos es pues promover los derechos humanos, contribuir en el ámbito vasco a una situación en la que pues todas las personas disfruten de forma efectiva de sus derechos humanos, tal y como vienen estipulados en el derecho internacional, ¿no? Con esta idea pues lo que hacemos es pues labores de promoción, difusión, extensión de la cultura de los derechos humanos, investigamos, documentamos transgresiones y buscamos un poco la promoción de su debate público y luego intentamos hacer una evaluación rigurosa y emitimos recomendaciones pues a las autoridades pues de forma que contribuyamos a cambiar la situación, ¿no? Lógicamente también pues en esa labor de documentar transgresiones, vulneraciones de derechos humanos, pues intentamos luego llevarlas pues a lugares de decisión y buscamos pues lógicamente, insisto, pues un cambio, ¿no? También, pues lógicamente internamente funcionamos de forma pues democrática, como no puede ser de otra forma, y pues sin más, ¿no? Pues como toda asociación, pues nos dotamos de los fondos mínimos para funcionar y sin más, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí. Entonces, venimos a hablar un poco aquí de memoria colectiva e incluyente. La idea, pues lógicamente para ello es saber pues qué instrumento de derechos humanos, del derecho internacional de derechos humanos, nos puede dar una serie de pistas para saber pues qué es exactamente una memoria incluyente, ¿no? Hay un instrumento para ello que es que tiene un título muy largo, son los principios y directrices básicos de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, pues a interponer recursos y obtener reparaciones, ¿no? Insisto, es un título larguísimo. Son unos principios de Naciones Unidas, es decir, no son un tratado que hayan firmado los países, pero se considera que es igualmente vinculante porque todos estos conjuntos de principios que saca Naciones Unidas para lo que sirven es precisamente para hacer una interpretación correcta de los tratados, que esos sí son vinculantes, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer una memoria inclusiva, si uno quiere, trabajar seriamente con el derecho internacional a su favor en materia de verdad, justicia, reparación, no discriminación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en cualquier país, este sería el instrumento, ¿no? Bien. Estos principios son del año 2005, aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas, y conviene recordar que la Constitución española prevé que los tratados internacionales válidamente pues firmados, ratificados por el Estado español, se incorporan al derecho español. Por tanto,
por tanto, estos principios, por esa vía, pues son igualmente de aplicación aquí, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo va esto. Bien, según estos principios, conviene primero ver exactamente qué es una víctima, ¿no? Según estos principios, pues toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas pues lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos, o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda también, bueno, pues este término víctima se extiende también a los familiares, a la familia inmediata de la persona que haya sufrido estas conculcaciones, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la definición, y por tanto, bueno, esta persona será considerada víctima con independencia de si el autor o autores han sido identificados, aprehendido, juzgado, condenado, de la relación familiar que pudiera existir entre el autor y la víctima. Todo eso es independiente, o sea, con haber cumplido, digamos, estos requisitos del primer párrafo, ya se es víctima. El hecho de que la justicia no haya funcionado en tu país, el hecho que haya quedado impune, no te quita la calidad de víctima y por tanto tampoco te quita los derechos derivados de esa condición. Bien, ¿qué derechos tienen las víctimas según estos principios de Naciones Unidas? Pues con carácter general siempre se nos habla de, lo habréis oído muchísimas veces, aquí se usa constantemente, ¿no? Verdad, justicia, reparación. Lo que pasa es que yo no sé por qué decir verdad, justicia, reparación resulta un poco incompleto con estos principios de Naciones Unidas en la mano. Y aquí es especialmente relevante un cuarto principio que también está en este conjunto de principios. Entonces, el derecho a la verdad, como dijimos, memoria junto con la historia, pues que es parte de la verdad. Luego hablaremos de esto un poquito más a fondo más adelante. El derecho a la justicia, es decir, el hecho tiene que haber sido juzgado, tiene que haber responsables identificados, tiene que haber una condena, etcétera. Si no lo hay, eso, insisto, no afecta tu condición de víctima y por tanto no afecta el hecho de que bueno, pues tengas una serie de derechos. El derecho a la reparación, es decir, esto es un derecho bastante amplio, lo veremos también un poquito más en extensión. No solo estamos hablando de una reparación, una indemnización económica, estamos hablando, es más, muchas víctimas, en la mayor parte del mundo, pues digamos, a la reparación económica es a lo que menos importancia dan. Pero además de eso, pues tiene que haber una serie de medidas de reconocimiento, de la condición de víctima, del daño causado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues, muy importante este cuarto principio aquí, que, bueno, por las razones que sean, aquí no, realmente pues no se ha aplicado el derecho a la no discriminación, ¿no? Precisamente por ese derecho a la no discriminación, no por el hecho de que seas determinado tipo de víctima vas a tener más o menos derechos que otro tipo de víctima. Entonces, si queremos aplicar estos principios de Naciones Unidas en nuestro entorno inmediato, esa memoria tiene necesariamente y lógicamente que ser incluyente. No se puede excluir a ninguna de las víctimas que cumplan esa definición de víctima que vimos antes, por ningún motivo,
Entonces, hablemos un poquito más extensamente del derecho a la verdad. Exactamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues los estados tienen que arbitrar pues, medios de informar al público y en general, en particular a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos, pues bueno, en primer lugar, pues todos los derechos que digamos, esas víctimas tienen tienen que poder acceder a esos derechos y tiene que también pues explicarse pues, y ofrecerse información pues sobre las causas de la victimización, sobre las condiciones de las violaciones manifiestas de estas normas internacionales de derechos humanos y, bueno, pues también toda la información, conocer toda la verdad sobre esas violaciones. Es decir, no se trata solo de saber, bueno, a tal persona pues se le pegó un tiro en determinadas circunstancias, ¿no? Se trata también de saber por qué se le pegó ese tiro, en qué circunstancias, cuál fue la lógica, el mando, la cadena de mando, etcétera, que llevó a ese hecho, cuáles fueron las circunstancias que se dieron ahí, es decir, saber el conjunto de, bueno, circunstancias que llevaron a esa conculcación de derechos humanos. En cuanto al derecho a la reparación, pues como decía antes, no solo es el tema económico, hay otros ingredientes muy importantes, el ingrediente de rehabilitación, por ejemplo, pues atención médica, psicológica si fuera necesaria, satisfacción, es decir, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad de esa víctima, ¿no? También una disculpa pública que incluya un reconocimiento de los hechos, una aceptación de responsabilidades, sanciones, pues aplicación de sanciones judiciales, administrativas a los responsables y luego pues conmemoraciones y homenajes, ¿no? Tiene que haber también garantías de no repetición. Estas garantías, pues bueno, han de incluir pues un fortalecimiento del sistema judicial, de forma que de verdad sea independiente, funcione de forma independiente. Tiene que haber restitución en aquellos casos en donde evidentemente sea posible, es decir, se ha de intentar restituir la situación de la víctima a la situación que era antes del momento en que fue victimizada. La indemnización, que vuelvo a insistir, no es el ingrediente principal. Lo digo, insisto mucho en esto, ¿no? Porque siempre hay un poco gente que dice, este quiere cobrar, tal. No, bueno, aparte de que quiera, es que está en su perfecto derecho, aparte de eso, en la mayor parte de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos, pues realmente eso lo ponen, digamos, no suelen poner eso como la primera prioridad en el reconocimiento de sus derechos, las propias víctimas, ¿no? El derecho a no discriminación del que hablaba antes, esto yo creo que es muy pertinente a nuestra situación aquí, ¿no? La aplicación de estos principios de Naciones Unidas, pues se tienen que ajustar sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase y por ningún motivo. No vale que porque el perpetrador haya sido tal o cual, los derechos sean distintos. Eso es totalmente inaceptable desde un punto de vista del derecho internacional. Entonces, en resumen, a igual conculcación de derechos, iguales derechos. Tiene que derivarse de ahí, ¿no? Es decir, no puede hacerse ningún tipo de discriminación cuando se trata de una violación manifiesta de derechos humanos.
por tanto, lógicamente, vuelvo a lo que decía antes, la memoria, los ejercicios de memoria que hagamos tienen que ser colectivos e incluyentes. Bien, ¿cómo aplicar estos principios aquí, en nuestro entorno inmediato? Bueno, para poder tener una idea de eso, lógicamente tendremos que ver, pues, exactamente, pues, qué conculcaciones de derechos humanos hemos tenido en nuestro entorno, cuyas heridas no hayan cicatrizado. Es decir, cuando digo esto me refiero a situaciones en donde no se han aplicado precisamente estos principios de Naciones Unidas, de estos principios del derecho internacional, y por tanto, bien por motivos de discriminación, bien porque no se ha aplicado la justicia enteramente, etcétera, etcétera, las heridas siguen abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Veamos un poco los casos el panorama que nos rodea, ¿no?, en materia de conculcaciones de derechos humanos en los últimos años, y en materia de todo esto, digamos, la relación que tiene todo esto con el reconocimiento, la verdad, justicia y reparación que se ha hecho en materia de reconocimiento en este país hasta ahora, ¿no? Bueno, pues en el año 2012 en Argytus hicimos un mapa incompleto de conculcaciones de derechos humanos. Siempre decimos que es incompleto, porque siempre vas a ir, bueno, pues según vas investigando van saliendo nuevos casos, etcétera, pero bueno, voy a utilizar digamos, el mapa que sacamos en el año 2012, porque, bueno, aunque hay trabajos más recientes, por ejemplo, ahora pues la Secretaría de Paz y Reconciliación del Gobierno vasco pues sacó un documento redactado pues por Jon Landa, Manuela Carmena y otras dos personas más, pues que trae unas cifras un pelín distintas a las que yo voy a explicaros, pero en cuanto a magnitudes andamos en situación muy parecida, ¿no? Eso sí, en esto que os voy a explicar ahora no tenemos en cuenta en este mapa incompleto pues ni los casos de torturas y malos tratos ni la situación penitenciaria, en estas cifras. Bien, en primer lugar, en el caso de violaciones del derecho a la vida, en el caso de ETA y de las derivadas de ETA que se han dado, pues ETA militar, político-militar, las distintas asambleas, los comandos autónomos anticapitalistas, etcétera, pues contabilizamos desde el año 60 hasta el presente, pues 829 víctimas. Ojo, según las fuentes, según hagamos investigaciones, veremos que, bueno, hay un baile de cifras. Hay determinadas fuentes que te hablan no de 829 víctimas, 829 es el número de víctimas mortales reconocidas por el Estado, pero hay otras cifras que te llegan hasta 857. ¿No? Bueno, ¿dónde está el baile de cifras? Bueno, pues en varios factores, pero digamos uno de los más grandes es, por ejemplo, un incendio que hubo en el Hotel Corona de Aragón en Zaragoza, que, bueno, pues, en fin, hay documentación de la época que relata fidedignamente que ese incendio se produjo por un cortocircuito. No obstante, pues hubo, digamos, atribuciones, se atribuyó aquel incendio a una acción de ETA, ETA lo negó, y esas víctimas han sido reconocidas en la época del gobierno de Aznar, con Mayor Oreja como ministro de Interior, fueron reconocidas como víctimas de terrorismo, ¿no? Entonces, por ahí vienen un poco los bailes de cifras, ¿no? No solo este caso, pero este es el caso que aporta más, digamos, a esta diferencia de cifras, ¿no? Por parte de las fuerzas de seguridad,
Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, insisto, sin tener en cuenta casos de tortura, malos tratos o casos en cárceles. Bueno, pues contabilizamos en el mismo periodo 93 víctimas mortales, más otros 29 casos en donde, bueno, nos falta información del todo de las circunstancias, etcétera, para determinar si cumplen los requisitos estos de Naciones Unidas o no, ¿no? Y luego, pues, por parte de grupos fascistas, pues Grupo El GAL, Batallón Vasco Español, AAA, NEATE, en fin, había toda una sopa de siglas de aquella época, grupos parapoliciales. Cuando no reivindicaban y bueno, pues no ponían ninguna sigla, se les solía llamar incontrolados en aquella época. Bueno, pues tenemos 72 víctimas mortales confirmadas y otros 4 casos que necesitarían pues también su investigación o mayor investigación, ¿no? En cuanto a lo que es conculcación del derecho a la integridad física, bueno, pues personas heridas por ETA y demás organizaciones en torno a 2.600 en este periodo, insisto, desde el año 60, personas heridas por la policía, 620, el baile de cifras está entre 629 y 666. Cuando digo la policía, los distintos cuerpos que han funcionado aquí, es decir, Policía Nacional, antes Policía Armada, Guardia Civil, Ertzaintza, ¿no? Y luego, pues por estos grupos parapoliciales, pues también hay un baile de cifras que va entre 324 y 339, ¿no? Si analizamos un poco el caso de las víctimas mortales de ETA y de las distintas versiones de ETA y comandos autónomos, etcétera, veremos por autoría que ETA militar se lleva la mayor parte, 721, y bueno, pues ahí tenéis un poco el desglose del resto, ¿no? Tenéis ahí en otros el Drill. Este es un grupo, bueno, que era un tanto curioso en la época de principios de los 60, era un grupo básicamente más anarquista que otra cosa, tenía gente, pues sí, al parecer había vascos ahí, pero también había gallegos, tuvieron una acción muy espectacular en aquel entonces, que fue cubierta por toda la prensa internacional, pero que no, aquí con la censura lógicamente no, y fue que secuestraron un transatlántico, vamos, camino de Nueva York, y hicieron una serie de reivindicaciones al Estado español, que aquello lógicamente ni se informó aquí, ¿no? Pero ¿por qué sale aquí? Porque pusieron una bomba en el año 60, bueno, pusieron varias bombas en diversos trenes, bueno, pues una bomba estalló en un tren camino de San Sebastián a Madrid, otra bomba estalló en la estación de San Sebastián, otra bomba estalló en la estación de Príncipe Pío en Madrid y una en la estación de Sants en Barcelona. Teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 60, en fin, era otro, organizar aquello pues requería cierta organización y, bueno, en concreto la bomba de San Sebastián pues causó una serie de heridos, quemaduras, y una de las personas quemadas era un bebé que se llamaba Begoña Urroz, y esta falleció unos días después, ¿no? Y esta es la víctima que hizo que se retrotrayera la ley, esto lo veremos dentro de un ratito, la ley de, digamos, toda lo que era la legislación de reconocimiento de víctimas del terrorismo, que arrancaba antes desde el año 68, se retrotrayera al año 60. Eso sí, con la excusa de que se atribuía esa muerte, la de Begoña Urroz, a ETA, ¿vale? Pero yo creo que las investigaciones que se han dado posteriormente demuestran claramente que no fue ETA, ¿no? Bien, en cuanto a personas secuestradas, pues estamos hablando de 79, hay 11 casos que también requieren algo más de investigación, 7 intentos fallidos,
De estas 79 personas, pues 77 eran hombres, 2 mujeres, 18 de esas personas murieron, 3 permanecen desaparecidos. Hay bueno, pues 40 puestas en libertad por los secuestradores, liberadas por las fuerzas policiales 6 y en libertad tras dispararles a las piernas, que era algo que solía hacer ETA político-militar, 15. En cuanto a las personas muertas por grupos parapoliciales, los incontrolados, elementos de extrema derecha, el Batallón Vasco Español, etcétera, etcétera, pues veamos. Si hay, me acabo de dar cuenta de un pequeño error, en lugar de BVE pone BVA, es BVE, lógicamente. Bueno, pues 61 hombres, 11 mujeres, 2 secuestrados y muertos, entre ellos una mujer, 2 desaparecidos, más un caso más en investigación, 3 en movilizaciones, en manifestaciones, etcétera, entre ellos una mujer, aún desaparecidos 2, más un caso más que necesita más investigación, mujeres violadas y muertas con reivindicación política, ojo, 2, hubo un periodo, finales de los 70, principios de los 80, en donde se dio una serie de violaciones sexuales, principalmente en Guipúzcoa, pero también alguna en Vizcaya y alguna en Araba, también en Navarra, pero principalmente, numéricamente, donde más se dio fue en Guipúzcoa, y hubo 2 víctimas mortales, ¿no? Lo quiero reseñar porque se da la curiosa circunstancia de que estas 2 víctimas mortales, una de ellas ha sido reconocida como víctima del terrorismo, pero la otra no, y son casos muy muy parecidos, ¿eh? ...61 muertos en atentados y agresiones, 2 casos más que necesita más investigación, entre ellos una joven embarazada de 9 meses, y solo de estos, solo 20 eran confirmados pues, miembros de ETA, ¿no? Bien, por intervenciones de las fuerzas de seguridad, pues contabilizamos 83 hombres, 10 mujeres, una media de edad de 32 años, 12 de ellas menores de 18 años, 41 menores de 29. Nueve bajo custodia policial, otros 11 casos que necesitan más investigación, de ellos 2 mujeres. No estamos hablando de torturas, vuelvo a insistir, esto es, vamos, literalmente entrar en el cuartelillo, en la comisaría, etcétera, y, bueno, pues pegarse un tiro, haber un tiro, dispararse un tiro y haber muertos. No estamos hablando de casos de tortura, que es aparte, insisto. Bien. Confusiones, abusos, errores u otros, 16, entre ellos una mujer. En manifestaciones y movilizaciones, 2 más 30 más 2 que necesitan mayor investigación. En controles policiales, en carreteras, pues 19 casos, otros 10 que necesitan más investigación, entre ellos 2 mujeres. En 16 casos, pues altercados con policías fuera de servicio, un caso que necesita mayor investigación, entre ellos también hay una mujer. Y están los 2 casos por pena capital, ¿no? Que nosotros desde luego también contabilizamos. Bien, con este panorama que se ha hecho en materia de reconocimiento, en materia de memoria, etcétera, ¿no? Veamos.
Con el paso del tiempo se han producido mejoras, evidentemente, no estamos en el año 75, ¿no? Pero aún así la situación dista mucho de ser idónea, ¿no? Podríamos afirmar que digamos, todo lo que ha sido reconocimiento, memoria, se ha movido por 3 carriles legales distintos. Veámoslos. El carril 1, el de las víctimas del terrorismo, carril 2, el de la memoria histórica, y el carril 3, víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producidas entre el año 60 y 78 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Por qué este título tan largo? Porque es el título del decreto que se aprobó a finales del gobierno de Patxi López para reconocimiento de víctimas policiales, que eso sí, solo llega hasta el año 78, solo cubre la comunidad autónoma vasca, pero, bueno, digamos, con estos 3 carriles ya vemos que ese principio de no discriminación, el mero hecho de que haya 3 carriles distintos, con reconocimientos distintos de derechos, como ahora veremos, ya implica que nos estamos apartando de lo que dicen los principios de Naciones Unidas en esta materia, ¿no? Veamos el primer carril, el de las víctimas del terrorismo. Bueno, pues hubo una primera ley en el año 99 de solidaridad con víctimas del terrorismo, y hasta la actualmente vigente del 2011, pues bueno, veamos un poco qué tipo de reconocimiento dan, ¿no? Bueno, reconoce a las víctimas del terrorismo, no solo a las de ETA, también a las de Grapo, FRAP, etcétera. Teóricamente en la ley también se habla de Batallón Vasco Español, AAA, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en la práctica, bueno, veremos más adelante, digamos que por lo general víctimas de ese tipo de terrorismo pues han tenido un plus en materia de necesidad de demostrar su victimización, con lo cual al final pues han pasado por un tamiz y no se les ha reconocido a la mayor parte de ellos, no a todos, pero a la mayor parte de ellos sus derechos. Pero bueno, pues eso, se les reconoce determinados derechos de verdad, justicia y reparación, que se han aplicado, como decía antes, pues de forma desigual y con medidas de reparación de los daños físicos o psicofísicos acaecidos, pues eso principalmente, inicialmente a partir del 1 de enero de 1968, pero como os contaba anteriormente, esto se ha retrotraído al año 60, ¿no? En general, la justicia ha funcionado, con algunas excepciones en donde no ha sido posible, y por lo general pues han tenido una verdad con importantes lagunas, y que esa verdad ha sido reconocida institucionalmente, pues entendiendo, pues insisto, como decía antes, principalmente a víctimas de ETA, FRAP y Grapo, aunque también de forma más limitada y excluyente pues al resto, al GAL, a víctimas del GAL, víctimas de AAA, Batallón Vasco Español, ANEAT, etcétera, o los incontrolados, ¿no? Tampoco se incluye en este carril a las víctimas de seguridad del Estado cuando éstas se han extralimitado de sus funciones, ¿no? Bien. Veamos lo que es el carril de la memoria histórica, ¿no? En donde, bueno, se reconocen, se amplían derechos que se establecen, pues, se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, según la Ley de Memoria Histórica, que es la 57 de 2007, ¿no? Bien, esta ley está completamente apartada del derecho internacional, no da los mínimos del derecho internacional en materia de reconocimiento, Por tanto, bueno, pues no salda realmente esta deuda pendiente con este tipo de víctimas, y
bueno, estas víctimas realmente nunca han obtenido verdad, justicia ni reparación hasta la fecha, ¿no? Durante la Guerra Civil, pues muchas fueron víctimas de graves abusos que prohibía ya entonces el derecho internacional, con la tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos que hoy por hoy se definen incluso como crímenes contra la humanidad, ¿no? Y bueno, pues ni el paso del tiempo ni los actos políticos que se han dado pues cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas. La responsabilidad de los crímenes contra la humanidad no prescribe con el derecho internacional en la mano. Y la verdad es que España como Estado pues no sigue denegando el derecho a la verdad, justicia y reparación y se basa pues en múltiples instrumentos del derecho interno, pues desde la ley de amnistía, por ejemplo, ¿no? Que eso ya pone ahí una barrera, todo lo anterior al año 77 es intocable, y la ley de memoria histórica que francamente, insisto, según esa ley te dan un diploma y poquito más. Eso no llega a los mínimos de Naciones Unidas. Ojo, fijaros incluso hasta dónde llega la cosa. El Tribunal Supremo afirma que no corresponde al Poder Judicial investigar estos crímenes. Fijaros qué cosa más gorda. Sino que esto es cosa de, digamos, a otros organismos del Estado, pues esto es cosa de los historiadores, pero nada más. Y esto realmente, insisto, sencillamente no da los mínimos del derecho internacional, ¿no? Como saben, muy recientemente, estos últimos días, el Parlamento español ha aprobado, pues con los votos del PP, que les sobran con su mayoría absoluta, pues un recorte importante del derecho a la justicia universal, pero esto no afecta a Argentina, lógicamente, ¿no? Y bueno, hay gente que me dice, eso no va a dar ningún resultado. Yo no daría la batalla por perdida, francamente. Bueno, comentaros, antes de que existiera Argytus, yo estaba en Amnistía Internacional, yo fui presidente de la sección española de Amnistía Internacional entre el año 97 y 2001, me tocó el caso de Pinochet de lleno, si os acordáis, pues a Pinochet le detuvieron en Londres por una orden de Garzón, ¿no? Yo creo que Garzón, sobre todo en casos que ha tramitado aquí en el País Vasco, es francamente criticable, pero de la misma digo que la forma en que tramitó el caso Pinochet fue impecable, impecable. Y la verdad es que, bueno, sí, Pinochet se mofó de la justicia. Si os acordáis, pues el ministro de Exteriores británico Jack Straw lo mandó a Chile y según se bajó del avión, si os acordáis, estaba ahí en su silla de ruedas, se levanta y vamos, y le dio la mano a todo pichipata y estaba feliz y se fue a su casa donde murió unos años después en su cama. Cierto, Pinochet escapó a la justicia, pero, ojo, ha habido un antes y un después. Ahora mismo en Chile se está procesando a gente responsables de graves violaciones de derechos humanos en la dictadura de Pinochet. Con el caso Pinochet, las barreras que había cayeron. No le afectó a él, pero ha habido un antes y un después. Y yo tengo mi confianza, sé que hay mucha gente pues muy escéptica, lógico, pero yo tengo confianza en que esto producirá un cambio. ¿Será el cambio que todos deseamos, digamos, un cambio del 0 al 100? Pues seguramente no, pero habrá un cambio y será en positivo. Y el tercer carril, el del decreto este de gobierno vasco, que, bueno, tiene francamente muchas deficiencias. Primero, también hay que ver los antecedentes, ¿no?, de este decreto. Pues digamos, esto viene ya desde el año 2000, que se crea una primera
ponencia en el Parlamento Vasco pues para estudiar la situación de todas las víctimas de la violencia generada en nuestro país. Esa ponencia no prosperó, produjo un informe, pero no fue aprobado por el Pleno del Parlamento porque no contaba con la oposición de Partido Popular, Partido Socialista y Unidad Alavesa en aquel entonces, ¿no?, que tenían suficientes votos para que aquello no prosperara. Pero sí que supuso un primer, digamos, aproximamiento. El informe es interesante leerlo, hace un primer barrido, un primer intento de documentar este tipo de víctimas, ¿no? Luego, en 2007, se produce un pleno monográfico en el Parlamento Vasco sobre víctimas del terrorismo, en donde se encarga al Gobierno vasco la elaboración de 2 informes. Uno de ellos es sobre víctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, etcétera, y este encargo se hace a la entonces Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, y que, bueno, pues cifra en 66 los muertos y 63 los heridos de 74 actos terroristas cometidos pues por GAL, Batallón Vasco Español, AAA, etcétera, ¿no? Y luego un segundo informe, que yo creo que sí que fue, en fin, rompió moldes, ¿no?, que documentó pues vulneraciones de derechos humanos derivadas de violencia de motivación política. Incluía pues casos de 109 personas muertas, una primera lista de 538 personas heridas, etcétera, ¿no? Este informe, en fin, es un informe que luego marcó un poco el camino a seguir, en el sentido de que ya no se podía negar, ¿no? Ya no se podía negar esto, y bueno, aunque en su momento fue muy criticado por la oposición al gobierno vasco de aquel entonces, sí es cierto que incluso el gobierno socialista posterior lo utilizó como base de su trabajo para sacar el decreto este que estamos comentando, ¿no? Entonces, iniciada la legislatura socialista, la Comisión de Derechos Humanos, sorpresivamente, porque yo creo que, en fin, con la mayoría que había en aquel entonces, pues nadie se lo esperaba, pero sorpresivamente encarga otro informe más a la Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo, de víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política, ¿no? De ahí sale una proposición no de ley, una ponencia de víctimas de motivación política en el Parlamento Vasco, y el gobierno vasco en ese momento publica su intención de elaborar 2 decretos sobre este tipo de víctimas. Uno hasta el año 78 y un segundo decreto para cubrir el periodo posterior al 78, ¿no? Evidentemente, el motivo del año 78 es la Constitución, y bueno, eso es algo que, bueno, pues puede ser criticable. Es decir, ¿qué más da si te han victimizado antes o después de la Constitución? ¿Qué más da si los perpetradores además son del mismo tipo, si las circunstancias son las mismas? Es decir, no se están usando los criterios, vuelvo a decir, de Naciones Unidas, ¿no? La legislatura de Patxi López terminó antes de que pudieran sacar el segundo decreto, y ahora mismo el actual gobierno vasco está trabajando en ese segundo decreto, ¿no? El decreto que sí sacaron pues es el 107 de 2012, con ese título tan largo. Ese título tan largo refleja las discusiones que tuvieron que tener en la ponencia, etcétera, para ponerse de acuerdo en cómo llamar aquello. Fijaros, ¿no? Pero ya el hecho aquí, yo creo que, insisto, siempre con derecho internacional en la mano, pues da unas ciertas claves pues de crítica, ¿no? Es decir, ¿por qué si los hechos son fundamentalmente los mismos,
estamos cubriendo solo el periodo del 60 hasta el 78. Evidentemente, la justificación es, no, después del 78 había un régimen democrático, pero oiga, pero que las circunstancias son las mismas, ¿no? ¿Por qué lo limitamos a Comunidad Autónoma Vasca? Evidentemente porque es un decreto del gobierno vasco que solo cubre la Comunidad Autónoma Vasca, pero eso ya per se es una deficiencia, ¿no? Bien, si hacemos una infografía de este panorama que hemos descrito, que vuelvo a insistir, falta todavía hablar de tortura, falta de hablar de las cárceles y falta hablar también de la violencia de persecución, ¿no? Pero, dicho esto, con este panorama, más o menos este sería digamos, una infografía que representaría un poco este panorama, ¿no? De los atentados mortales de ETA ahí en rojo intenso, en un rojo más difuso pues las personas heridas, en verdes, en las tonalidades de verdes, pues muertes y personas heridas por grupos parapoliciales, en tonos azules pues las fuerzas de seguridad, ¿no? En el periodo que hemos hablado, desde el mapa digamos, incompleto de Argytus, parte del 68, ¿eh? Entonces, con la excepción del caso de Begoña Urroz que pusimos ahí precisamente para explicar por qué se retrotrayó la legislación. Bien, tenemos, como decía, varias asignaturas pendientes. El tema carcelario está infradocumentado. No solo ya en casos de violencia política, insisto, sino en general. Pero luego también, bueno, lógicamente el tema de violencia de persecución, yo creo que apenas se está empezando a documentar. También es difícil documentar porque yo creo que este concepto de violencia de persecución todavía necesita un poco de definición. Me refiero a que todos sabemos, sí, qué es la violencia. Casos claros de violencia de persecución, todos sabemos cuáles pueden ser. Pero digamos, los límites de cuándo empieza o cuándo deja de ser violencia de persecución no están tan claros, ¿no? Y, bueno, pues habría que definir el concepto un poco mejor para precisamente poder empezar a documentarlo bien, ¿no? Y luego ya el tema de tortura y malos tratos. Bueno, en cuanto al tema de tortura y malos tratos, no hay que olvidar que, insisto siempre con el prisma del derecho internacional, pues que España es un Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que también ha firmado su protocolo facultativo, ¿no? Bueno, el Estado denuncia para decir que no, que aquí no se tortura, o los casos que hay son anecdóticos. Una de las excusas que utiliza, en lo que es violencia política, lógicamente, es, bueno, la existencia de unas instrucciones de ETA por las cuales pues, se tiene que denunciar sistemáticamente tortura, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en el debate de si esas instrucciones son reales o no son reales, porque para mí es irrelevante, como activista de derechos humanos es irrelevante. Si el Estado español ha firmado la Convención contra la Tortura, el Estado español tiene el deber de investigar todas las denuncias de tortura. Punto. Me da igual que haya incluso imaginemos que las instrucciones de ETA estas son reales, imaginémoslo como hipótesis de trabajo, ¿vale? Pero es que es irrelevante. El Estado tiene el derecho el deber de investigar todas estas denuncias. Y prueba de que no lo hace y prueba de que tiene ese deber además, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya lleva 3 sentencias condenando al Estado español, ojo, no por torturar, sino por no investigar. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues los tres casos, pues ahí los tenéis, el caso de Mikel Sanagimiro, el de Aritz Beristain y el de Marcello Otamendi, que todos conocéis, ¿no? Cifras, bueno, tradicionalmente pues siempre se han estado manejando cifras de para el periodo, insisto, del que estamos hablando, o sea, años 68, no 60, 68 hasta aquí, pues siempre hemos estado hablando de entre 7.000 y 10.000 casos, según distintas fuentes. Así, una de las más recientes, Euskal Memoria, ha documentado 9.600 casos, perdón, bueno, 9.600 denuncias, por hablar con propiedad, y organizaciones pues como Amnistía Internacional insisten en el carácter persistente de las denuncias, siguen dándose, ¿no? Y en todo momento estaban, digamos, dándose. ¿Cómo documentar esto? ¿Cómo saber si una denuncia es real o no es real? Sobre todo cuando han pasado muchos años, ¿no? Bueno, el derecho internacional tiene un instrumento para eso, y es el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, si lo buscáis en internet, pues no creo que lo leáis con franqueza, es un tocho así de grueso. Son una serie de instrucciones hechas para médicos forenses, psicólogos forenses, etcétera, de cómo llevar unas entrevistas, cruces de interrogatorios, etcétera, con víctimas que lógicamente se presten a ello, denunciantes que se presten a ello, y de ahí sale una peritación clara que atribuye como distintos niveles, 5 niveles distintos de veracidad de la denuncia, ¿no? Por tanto, el instrumento existe y se ha utilizado internacionalmente. En Chile, por ejemplo, volvemos a Chile, hubo una comisión, la comisión Vallet, que se dedicó exclusivamente a estudiar el tema de denuncias de tortura y aplicaron el Protocolo de Estambul y documentaron casos de tortura que luego, pues de los que se derivaron luego derechos de reconocimiento, verdad, justicia, reparación, etc. Entonces, si volvemos a nuestra infografía de antes, incluimos los casos de tortura, pues entonces tendríamos digamos, variaría un poco la infografía, pero siempre, insisto, con una interrogación, porque claro, si no se ha hecho este estudio, si no se ha podido entrevistar o no se ha querido, francamente, entrevistar, aplicar el Protocolo de Estambul a los denunciantes, es difícil y es algo que al final pues tendremos que hacer la sociedad civil, puesto que el Estado no quiere, ¿no? Bien, hablemos un poquito de impunidad. En el caso de ETA, pues según la Fundación de Víctimas del Terrorismo, 314 asesinatos de ETA sin resolver, lo que supone más de un 40% de sus atentados mortales desde el año 77, que era cuando la ley de amnistía, ¿no? Esto que lo diga la Fundación de Víctimas del Terrorismo llama la atención, es decir, que un 40% de los casos donde el Estado ha aplicado la mayor prioridad en cuanto a, digamos, labores de investigación, de llevar ante la justicia gente, etcétera, etcétera, que haya como un 40% de casos de impunidad llama la atención, por lo menos en cuanto a la eficiencia de primero de la policía, después de la justicia, ¿no? Bueno, antes de pasar a los grupos parapoliciales, incluso en los casos que sí han tenido justicia, también yo, si fuera víctima de ETA, tampoco las tendría todas conmigo, sobre todo en los casos de antes de la democracia, ¿no? ¿Por qué? Pues por ejemplo, uno de los casos de los fusilados, el caso de Chiqui, que fue fusilado en Barcelona. Luego, con el paso del tiempo, investigaciones que se han hecho han demostrado que sí, él era activista de ETA, por supuesto, pero
el hecho por el que él fue condenado a muerte, en ese hecho él no intervino. Por tanto, si yo fuera víctima de ETA, tampoco las tendría todas conmigo si tuviera una sentencia y digamos, un señalamiento de que el culpable fue tal, ¿no? Vete a saber, igual no lo fue. Los grupos parapoliciales, bueno, pues impunidad ahí es generalizada. Ahí pasa al revés, ¿no? O sea, salvo unos pocos casos del GAL, no todos. Los más llamativos fueron lógicamente el del caso Marey, con Barrio Nuevo y Vera, condenados, encarcelados, pero que salieron bien pronto, ¿no? Los casos del Barbachoqui en Bayona, del Bar La Consolación, con condenas a Amedo y Domínguez, y casos como el Triángulo de la Muerte en Guipúzcoa, que posiblemente este es el único caso, digamos, de los asesinatos cometidos dentro del Triángulo de la Muerte en Guipúzcoa, en donde sí se aplicó la justicia y los condenados, digamos, cumplieron íntegramente la condena, y uno se podría preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué estos sí y otros no, ¿no? Bueno, básicamente, al parecer, estas dos personas, Ignacio María Iturbide y Ladislao Zabala, no eran miembros del Estado, no eran policías, eran, al parecer, dos señoritos donostiarras, que en lugar de ir de caza de jabalí, pues iban de caza de seres humanos. Es así. Y el Estado es muy celoso de sus atribuciones y, bueno, pues no admite que alguien haga la guerra por su cuenta. Entonces sí que les aplicó la justicia, ¿no? Bien, entonces hablemos un poquito ya de lo que es el tema de memoria. En febrero de 2012 sacamos un estudio de lo que es, bueno, pues cómo poder hacer una memoria incluyente para las víctimas en el ámbito local, ¿no? Es un estudio que hemos hecho pues con buenas prácticas, malas prácticas en diversos ayuntamientos en todo el País Vasco, y bueno, pues esto lo tenéis a vuestra disposición, está en internet, os lo podéis bajar, y bueno, pues yo creo que puede ser interesante, sobre todo para aplicar, insisto, pues a nivel de municipios, ¿no? Porque hablamos de situaciones a veces bien complejas, ¿no? Por ejemplo, por daros un ejemplo, en Santurtzi hay un caso excepcional, el de Norma Menchaca, señora que fue, bueno, murió en fiestas de Santurtzi. De repente salen del cuartel de la Guardia Civil dos paisanos pero armados que se lían a tiros indiscriminadamente a la gente, muere Normi Menchaca. Bueno, pues su familia ha batallado judicialmente años y años y años y años, no ha cejado, no se amilanó y consiguió la declaración como víctima del terrorismo. Pero se da la circunstancia de que unos años después ETA mata a uno de los perpetradores en Santurtzi. Entonces, claro, en una situación así, ¿cómo haces una memoria incluyente en un pueblo pequeño? Es complicado. Es complicado, pero bueno, insisto, en este informe pues intentamos aportar buenas prácticas cogidas de diversos ayuntamientos y que creo que pueden estar bien. Bueno, entonces, ¿qué es una memoria incluyente? Bueno, lógicamente se trata de aplicar el derecho internacional y, bueno, pues recoger los distintos hechos que se producen en el municipio, sea la autoría de quien sea, ¿no? Hacer una crítica moral básica a los mismos, mostrar respeto por el dolor y dignidad de las víctimas, afrontar cualquier tipo de ambivalencia o diferentes cuestionamientos o efectos negativos sin utilizarlos contra los otros, reconocer los límites que, bueno,
no podemos llegar siempre a todo porque entre otras cosas nos puede faltar información, pero focalizando pues esta contribución a la restauración de la convivencia, ¿no? Creo que la semana pasada, creo que fue, ¿no?, Carlos Martín Beristain creo que estuvo centrándose bastante en esto aquí, ¿no? Y lógicamente buscar una base común de respeto por los derechos humanos, más allá de diferencias políticas que son lógicamente perfectamente legítimas, ¿no? Entonces, ¿es posible una memoria incluyente? Pues clarísimamente sí, es cuestión de voluntad, básicamente, y cuestión de, como dice Carlos, creo que también lo dijo aquí, de cruzar barreras. No siempre es fácil, fácil no es, pero es absolutamente es posible y es, yo creo que, absolutamente necesario, ¿no? Entonces, como digo, hay que tomarlo como una meta, es un proceso, no es algo que se produce de un día para otro. Necesitamos una definición de víctima que no sea excluyente, pues ahí está la definición de los principios de Naciones Unidas que vimos al principio. Es necesario grandes dosis de verdad, gestos que a su vez muestren esa voluntad de cambio, hay que pasar esas barreras. Y bueno, para acabar, igual lo de las recomendaciones las vamos a dejar, si acaso, para la segunda intervención, si es que tenéis interés, pero por acabar, a tiempo, quería dar una serie de advertencias contra una memoria no inclusiva. ¿Qué es una memoria no inclusiva? Pues básicamente lo que ha hecho el franquismo con la guerra civil, ¿no? Sí que ha hecho algún esfuerzo el franquismo, digamos, de lavarse la cara, que si en el Valle de los Caídos también hay víctimas del otro bando, tal y cual, pero ni siquiera consultaban a familiares a la hora de llevar los cadáveres allí, en fin, aquello era un lavado de cara sin más, ¿no? Pero yo creo que, vamos, lo que hizo el franquismo en materia de memoria es modélico de lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por acabar, pues Orwell, que es mi autor favorito, que es de los pocos que yo creo que puedo alardear, que he leído casi cada línea que escribió, dijo en su maravillosa obra 1984, dijo: quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Bien, le puede entrar a alguien la tentación de hacer una memoria no incluyente para de esa manera, controlando el presente, controlar el pasado, hacer un ejercicio así un poco orwelliano, ¿no? Pero afortunadamente la realidad es tozuda, ¿eh? La realidad es tozuda, el poder político puede intentar hacer ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que afortunadamente la memoria es uno de los ingredientes de la historia, pero no es el único ingrediente de la historia. Afortunadamente la historia se nutre de más fuentes. La historia se nutre de fuentes primarias, testimonios directos que forman también parte de la memoria, pero también de productos semielaborados, acabados, fuentes secundarias, comentarios, análisis, críticas, fuentes terciarias, bibliografías, archivos, etcétera, etcétera, y todo eso crea algo con mucha más información que el mero recuerdo de personas, ¿no? Y la historia, pues bueno, también hay que ser realista. La historia no es objetiva, nunca lo es, porque es imposible ser objetivo. Pero sí que puede ser imparcial y tiende a serlo con el paso del tiempo, ¿eh? Y yo, en fin, no soy historiador, pero sí soy un ávido consumidor de historia. Y francamente, para mí, una historia imparcial es uno de los marchamos de calidad. Cuando veo que un historiador me está contando un lado del tema, pero no el otro, tiendo a dudar, ¿no? Entonces, con cierto tiempo, pues con el paso del tiempo la historia reúne
y la memoria no inclusiva en el presente divide. Prueba de ello lo que tenemos ahora con el tema de memoria histórica. Estamos divididos en ese sentido. Como vuelvo a decir, o sea, para mí todo el tema de memoria histórica y en concreto de lo que hizo el franquismo es modélico de lo que no hay que hacer. Y entonces, bueno, incluso la forma en que se gestiona la memoria luego puede ser juzgada por la historia también, con el paso del tiempo. Y entonces, con esto acabo, es la pregunta que, bueno, pues yo os dejo. Si vamos a los hombres y mujeres aquí presentes, la sociedad vasca, vamos a ser capaces de superar el severo juicio de la historia con el paso del tiempo. En materia, pues eso, de verdad, justicia, reparación, memoria. Tendremos que hacer esfuerzos, el camino no es fácil, hay que cruzar barreras, hay que ir a ver qué siente el de enfrente, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio absolutamente necesario si queremos reconstruir el tejido social y tener, bueno, pues un país, pues aquí se usa la palabra normalizado, no sé yo si, en fin, no acabo de entenderla, pero bien. Entonces os dejo esa pregunta y con eso pues paramos por ahora. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andrés, gracias. Aurrekoan bezala,